Bienvenidos a conocer más de nuestra historia panameña. La asignatura correspondiente, Historia de la Educación Primaria, con el tema Historia de la Educación Panameña en la época colombiana. Chalep 322, grupo número 5. Nos complace informarle con los acontecimientos más sobresalientes de nuestra historia panameña en la época colombiana. Se extiende desde la independencia de España y espontáneamente unión a Gran Colombia en 1821 hasta el 3 de noviembre de 1903. Buscaba situar la educación en un horizonte de transformación que le permitiera a un nuevo desarrollo integral viviente a los panameños. Cuando decidimos separarnos de Colombia para ser un estado soberano, situación educativa en la que hemos y nos dio heredad de la colonia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se mantuvo durante 82 años de unión por estancamiento de la historia en este periodo colonial y en la época colombiana. El departamento del Istmo de 1822-1855 se dio importante acontecimiento en el departamento del Istmo, en donde nos instalamos a dar una breve reseña y acontecimiento que dé andamiaje, por decir, Colegio del Istmo. Fue instalado como primer seminario en enero de 1824 y fue su primer rector Juan José Cabrera, elevado por categoría universitaria. Había un deseo de trayectorias y de proyecto a una institución que diera por el desarrollo económico y, por cierto, su independencia. Escuela Primaria de Niñas. Este dio inicio como mayor acontecimiento formal de nuestra popularidad panameña. En 1836 dio inicio la verdadera educación popular en Panamá. El mismo año se nombra la primera escuela de niñas en nombre de Nuestra Señora del Carmen. En 1837, la Cámara Provincial de Panamá crea una escuela de niñas de 6 años a 12 años de edad. Su plan de estudio fue doctrina cristiana, costura, bordados, ortografía, caligrafía, aritméticas, gramática castellana, historia y geografía. Nos abarca importantísimo plan de estudio que dio inicio a una educación formal popular en Panamá en 1836. Nos da trascendente hechos históricos. Situación escolar departamental nos permite dar más acontecimientos situados que permitía mejorar el estado federal de los gobernantes del estado, que pudiese exponer o extender con más eficiencia la duración de nuestra educación panameña en la época colonial. Las escuelas normales de instrucción pública es una escasez que nos da como suma problemática en las partes económicos y políticos. Fue uno de los más graves golpes en el proceso educativo panameño, mientras el Congreso colombiano en 1842, que facultaba la creación de las escuelas normales de instrucción primaria en las capitales de la provincia del situado departamental de Panamá. En 1846, en la provincia de Panamá, la primera escuela normal de Panamá. En 1847. En 1849, habla un colegio niña. En Panamá funcionó como uno de los conventos que había sido destruidos por el incendio. En 1853 se fundó Santiago de Veragua, la Escuela Superior Lastarniana, de origen inglés
que insistía en permitir a los alumnos adelantados del grupo, a que se les llamaba monitores, enseñarle al resto de sus compañeros, siempre bajo la dirección del maestro. Importante acontecimiento desde el periodo 1842 a 1849. Nos da por creación la Escuela Superior Las Casterianas, por cierto, fundado en 1853. Da por constitución en 1855, por cierto, casi culminación del Estado Federal de Panamá. Fue creado por don Justo Arosemena, nacido en la ciudad de Panamá el 9 de agosto de 1896. Fundación del Estado Federal otorgó una gran mayoría de oportunidades a los panameños para organizar la vida del istmo, destacándose a una mejor atención a la problemática de la instrucción política. Este dio obligatoriedad gratuita a la enseñanza a los panameños en la época colombiana. La ley número 14, 20 de noviembre de 1873, orgánica de instrucción pública, que permitió y que hiciera fundamentales cambios y que dedicara una mayor atención a la enseñanza en Panamá. Mediante la ley se organizó la mejor educación escolar, tomando una mayor consideración de nuestra realidad social, de recursos económicos. Esta ley estableció como gratuitas y obligatoria la enseñanza primaria. En la misma ley consagra como primera vez una programación de estudios y de administración escolar estructurada. Situación departamental que dio como acción Manuel José Hurtado en 1821 a 1887, fue singular beneficio a la educación de Panamá. A él se le debe el auge que se registra en el campo educativo. Las escuelas normales, de 33 maestros graduados, podían dedicarse a la enseñanza con una población cada vez más exigente. La Escuela Normal Nacional de Varones, establecida en 1872, bajo la dirección de alemán Oswald Green, y el educador panameño Manuel Valentín Bravo, lográndose finalmente graduarse una docena de señoritas, que ya faltaba de recursos, que tuvo que clausurar el 31 de julio de 1887. La Asamblea de Maestros, la primera Asamblea de Maestros graduada en ejercicio, se verificó el 15 de abril de 1803. La Caja de Ahorro Escolar, clasificación de la escuela, publicación del periódico de la escuela, problemas de ortografía, clausura de su escuela y sobre el sistema escolar, Pestalozzi. Educación de adultos, como su principal inspirador e impulsador, como la primera etapa en estas escuelas creadas en 1877 en la ciudad de Panamá, en el barrio de Santa Ana. En el año siguiente se crea 5 hacia el interior del país, ascendiendo a 17, siendo 550 alumnos de ese entonces. Don Manuel José Hurtado, la creación de la Escuela Normal Instituidoras, fue uno de los grandes más deseos de don Manuel José Hurtado, una gran organización y fundador de la educación primaria y normal en Panamá. Se le ha llamado en aquella época el padre de la educación pública, y en su memoria se celebra el Día del Maestro Panameño. Situación escolar se apropia de esta institución pública. Ministerio de Instrucción Pública de Colombia reconocía en el año de 1888 a las causas que impedían al normal desarrollo de la instrucción pública, que debía a la escasez de manifestaciones de buenos pedagogos. Otras instituciones escolares, en su calidad, su gobernador Ricardo Arango estableció escuelas institutoras que pudiese construir algunos edificios escolares que brindara la mejor comodidad posible
a nuestra transformación educativa en la época colonial y en la época colombiana. Es interesante atravesar nuestros acontecimientos más importantes de la historia panameña, ocurrido en el Estado Federal y en el Departamento del Istmo, en 1822 a 1855. La cruenta, devastadora guerra consistió en una lucha armada entre dos partidos políticos y conservador. Desembarcó las tropas que comandaba el don Belisario Porra, que permitiera que este caudillo liderara el Partido Liberal en la oposición del gobierno de los conservadores. En 1903-1902 lo constituyó. De manera histórica hemos conocido como el desastre del puente de Caledonia. El 24 de julio de 1900, las fuerzas triunfantes liberales decidieron atacar a la ciudad de Panamá a la capitulación del 26 de julio del mismo año. Saldo que deja como la guerra de los 1000 días en esta época. En esta lucha política, el poder obligó al cierre. Lo más importante, saldo de la guerra de los 1000 días, nos hace llevar a estas luchas políticas que obligó al cierre de todas las escuelas públicas y oficiales, a la mayoría que fueron las privadas también. A este acontecimiento más importante de la historia da como saldo a un crimen a la educación panameña. Procedente a una evaluación crítica de la situación educativa colombiana, permitió, unido a Colombia, la educación panameña solo pudo atender mediocre cierto nivel de educación elemental en algunos intentos que hicieron casi fallido de la educación media. El periodo más significativo que presentó algunos avances en la creación de las escuelas las constituyó el Estado Federal, que en sus 30 años de existencia logró abrir 258 escuelas con una matrícula de 16.771 alumnos, que arrojó un promedio de 65 alumnos por escuela. La herencia educativa colonial panameña no tuvo significativos cambios durante la época departamental colombiana. Este nos dice que la guerra de los 1000 días trascendió por 3 años, permitiéndose así conocer nuestro acontecimiento más importante de nuestra historia panameña, dejando huellas y así conocer una historia olvidada. Estamos enterados a repetir en nuestras memorias. Es un agrado de presentar esta información y que sea de su audiencia muy agradable. Muchas gracias.